Entonces, esta clase tiene que ver bastante con las células, pero ahora hay una característica importante de las células, que se reproduce. Como todo ser vivo, tiene que reproducirse, ¿no? Una de las características de todo ser vivo, todo organismo, porque se llama organismo, es que tiene que reproducirse. ¿Y para qué se reproduce? Para poder mantener la especie, ¿no? Para que pueda subsistiendo más adelante en las futuras generaciones, así como nosotros también, ¿no? Imagínense que no pudiéramos tener hijos todos los humanos que hay en este planeta, ¿no? Llega un momento en que todos moriríamos y no habría nadie más. Por lo tanto, hay que mantener nuestra especie, ¿no? Estaría lleno de animales y no habría hombre, ¿no? Por lo tanto, así instintivamente nosotros tenemos que seguir reproduciéndonos. Y la célula también es un ser vivo, desde que es chiquititito, no importa, pero es ser vivo. Por lo tanto, una de las características es su reproducción. Así como crece y también va a morir, porque también es un ser vivo, tiene que morir, tiene otras características como ser vivo, ¿no? Que se puede mover, que siente, que se adecúa, que tiene un equilibrio interno y todas esas cositas características de un ser vivo. Por ejemplo, si hablamos de este plumón no va a crecer ni tampoco se va a reproducir, no es un ser vivo. Pero una bacteria sí se puede reproducir. Y hablando de bacterias y cosas pequeñísimas, ¿un virus es un ser vivo o no? A ver, ¿cómo está considerado un virus? Como lo que está pasando ahorita, ¿no? El virus, ¿Como el coronavirus? como el coronavirus. ¿Es un ser vivo o no? A ver, ¿qué me dice? Sí, no. Sí, no, sí, no. Bueno, científicamente, Profesor, por coronavirus no es un virus, es una familia de virus. ya, pero siguen Sería siendo virus, ¿no? COVID-19. Ya, pero siguen siendo Sí, virus. Pero sí es un Pero virus. la pregunta es, sí, ¿es un pero ser son vivo? varios. Sí, ¿Pero es es un un ser vivo virus. o no? ¿Se caracteriza porque tiene todas las características de un ser vivo o no es un ser vivo? No, no es un ser vivo, es un virus. Ya, claro, los virus no son seres vivos, sino que no tendríamos que hablar como ser vivo, no se pueden reproducir, pero sí se replican. Es otra característica que tienen algunos microorganismos. Su reproducción es distinta, no es igual que un ser vivo. Entonces, un virus no es considerado un ser vivo porque no es independiente, necesita de hospedarse en alguna otra célula para poder vivir. Es la diferencia entre yo no necesitaría vivir dentro de un cuerpo de otra persona para poder vivir, ¿no? No podría ser como un parásito o algo así. Pero los virus solitos no tendría sentido, no existirían. Existen porque tienen una cadena de ADN, que es característico de su material genético, ¿no? Pero esa cadena de ADN es como una proteína gigante en donde está su material genético, y esa cadena de ADN es la que se va a una célula hospedadora y ahí lo replica, o sea, se duplica, ¿no? Se hace 2, 3 veces, 4 copias, pero no tiene características de un ser vivo porque, en primer lugar, no crece, solamente se replica, ¿no? Tampoco va a reproducirse solo, necesita duplicar su material genético, que es otra cosa. Tampoco no sentiría y tampoco debería de morir. Lo que sí tiene que hacer es desintegrarse, ¿no? Imagínense una molécula, o de repente este plumón que yo lo rompo por pedazos, sigue siendo algo inanimado, pero esto no tiene material genético, ¿no? Por lo pronto es un material inorgánico, y abiótico, ¿no? Abiótico, que no tiene vida. Pero el virus tiene material genético, por lo tanto, sí puede replicarse, puede duplicarse en 3, 4, en 5 copias, pero no es un ser vivo, no es considerado un ser vivo porque no cumple con todas las características. Un ser vivo tiene que tener muchas características, tiene que nacer, crecer, sentir, reproducirse, tiene que mantener su equilibrio solo. Por ejemplo, si yo tengo calor, sudo, si tengo frío, me arropo de algo, o sea, tengo que adaptarme también, ¿no? Todo ser vivo. Y las células también son seres vivos, porque ellas también se reproducen. Y el tema de hoy es eso, la reproducción de células. Pero ahora la pregunta es, ¿todas las células son iguales? No, no es cierto. Por ejemplo, esta célula que está acá es un No, poco más pequeñita que esta que está acá, y esta es una que tiene inclusive un color distinto, ¿no? Esta podría ser una célula como de una bacteria, por ejemplo, miren, no tiene núcleo, mientras que esta célula sí tiene una envoltura acá en el núcleo, ¿no? Este tiene núcleo. Y esta que está acá es de color verde, inclusive el núcleo es chiquititito, pero tiene unas cosas medias verdes, o sea, vamos a pintarla de verde, ¿no?
Característico de qué sería esta célula que tiene, mira, inclusive tiene una pared acá verde. De la planta. De las plantas. Esta es una célula vegetal, ¿no? Vamos a ponerle que es por acá. Las células vegetales solamente lo contienen las plantas, ¿no, profesor? Claro, las plantas son vegetales. Pero esta podría ser una célula de repente de uno de nosotros, ¿no? Y esta es una bacteria, pues. Las bacterias son células, son organismos que solamente tienen una célula. Y inclusive su material genético de las bacterias es un solo filamento de ADN, que es su cromosoma. Un solo cromosoma nada más tiene. Es bien sencillito, ¿no? Mira, tiene poquitas cositas y una cadena de proteínas que es el ADN. El ADN es su material genético. Mientras que esta célula de repente tiene muchas cosas y su ADN, o sea, su material genético está dentro del núcleo. O sea, esta célula tiene una parte, una membrana, tiene el citoplasma que está dentro y tiene el núcleo. Y dentro del núcleo está guardado el material genético que es el ADN. Esta no tiene muy pocas cosas en el citoplasma y el núcleo está, como le dicen, desnudo, le dicen, o sea, no está protegido, está solito, ¿no? No tiene núcleo, prácticamente su material genético está suelto ahí. Y en la vegetal, lo que abunda más en las células vegetales es que tiene material de reserva. Por eso es que las vegetales pueden ser tomates, papas, ¿no? El tallo también se puede comer, como el apio, por ejemplo. O las hojas también se pueden comer, como las espinacas, porque tiene mucho material de reserva. O sea, tiene unas vacuolas muy grandes y el núcleo es más chiquitito. Y tiene clorofila porque se hace la fotosíntesis, ¿no? Lo que vimos creo en la primera clase con ustedes. ¿Fotosíntesis? ¿Vimos? Un segundo creo que fue. Ya, entonces miren, hay diferentes tipos de células. Entonces, si hablamos de reproducción celular, tenemos que hablar de un tipo de reproducción cuando es una célula chiquititita, como una bacteria, o de repente de una célula que puede ser de un animal o de una planta, que son células más grandes, ahí un poco más complejas, ¿no? Entonces, pero hay en realidad tres tipos de reproducción celular. Vamos a ver un video para más o menos ver cómo se reproduce primero una bacteria, que es un organismo, o sea, un ser vivo, que solamente su cuerpo es una sola célula nomás, imagínense, es unicelular. Es un ser vivo muy simple, una sola célula. Nosotros no somos unicelulares, tenemos miles de millones de células en nuestro cuerpo. Y es más, de repente una hormiguita también tiene muchísimas células, ¿no? No es un material unicelular, pero por más chiquito que sea, pero esto sí es microscopio, es muy pequeñito, hay que verlo con microscopio. Y su cuerpo es solamente una célula. Vamos a ver primero cómo se reproduce una célula una bacteria, y después vamos a ver cómo se reproducen unas células un poco más complicaditas, ¿no? Más complejas, más grandes inclusive, como las células de nuestro cuerpo también puede ser. Y hay algunas células que también se diferencian de estas porque hay células que son sexuales también, ¿no? Por ejemplo, el espermatozoide es una sola célula y el óvulo es una sola célula, pero su reproducción es distinta porque son células distintas que son sexuales. Las que son sexuales son células sexuales y las que no son sexuales son células somáticas, así se les llama. Si yo digo célula somática, estoy hablando de cualquier célula. Y células sexuales, estamos hablando o del espermatozoide o del óvulo en el humano. Pero en otras especies, por ejemplo en la planta, estamos hablando de otro tipo de células, ¿no? Como no estamos hablando de plantas, ahora estamos en generalidades de células, vamos a hablar que las células pueden ser bueno, los organismos pueden ser unicelulares o de repente tienen muchas células pluricelulares. Pluri significa de plural, ¿no? Pluricelulares. Vamos a ver entonces un video y vamos a ver qué cosa es lo que nos dicen las bacterias, cómo se reproducen. Y después vamos a la información. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está? Acá está, creo. Se ve la pantalla, ¿no? ¿O no? Siempre hay que compartir el sonido, ¿no? Sí, Sí, se ve, Sí, profesor. profesor. Ya, primero vamos a ver esto de las bacterias. Espérate, vamos a hacer la que ingrese la señorita Salas. Si no, no va a poder ingresar después. Ya, y acá estamos ampliando esto. Otra vez me fastidia esto. ¿Cómo hago que haya volumen acá esto? A ver, siempre me olvido. Lo dejo.
Ay, se me tapa. Y acá está. Un ratito. Es que se me tapan los botones con tantas cosas. Ahora sí lo veo. Compartir sonido. Ya, vamos a ver un ratito este video. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver a las bacterias? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se reproducen? Una forma de aprender es conocer la forma que tiene cada una de ellas, cómo se multiplican o cómo realizan su reproducción. Cumpliendo estos objetivos podemos continuar estudiándolos. Estas bacterias presentan una amplia variedad de formas y tamaños. Están los cocos, que derivan del griego cocos o forma estérica. Son cocos en agrupaciones irregulares o en racimos de uvas. Aquí están los estafilococos. Tenemos los cocos en forma de cadenas, que forman largas cadenas al realizar su replicación. Son los llamados streptococos. Los bacilos, que derivan del latín básculos, en forma de varilla o de bastoncillo. Los cocobacilos, que tienen una variable de bacilo y de coco alargado y forman una variedad de cocobacilos. El vibrión es ligeramente curvado y en forma de coma judía o cacahuate. Este vibrión produce una enfermedad conocida como el cólera. Los diplococos o cocos en grupos de a dos, bacterias que producen la meningitis y la gonorrea. Una forma muy particular es la del bacilo productor del tétanos, que tiene una cabeza y cuerpo similar a un palillo de fósforo. Las bacterias se reproducen por replicación bacteriana o fisión binaria, una reproducción asexual llevada a cabo en bacterias, algas y protozoos. Dan lugar a dos células idénticas. 3 fases: la elongación de la célula, la duplicación del ADN y la separación de la célula por citocinesis. Veamos una fisión binaria. Se elonga la célula, se duplica el ADN y aparece la citocinesis, que va a formar 2 células idénticas. Esta es la llamada fisión binaria y ahora vamos a observar una división real bajo el microscopio. Un ratito he parado porque va a ingresar Miss Emperatriz. Pongan sus cámaras todos. Sus cámaras todos. Este tipo de reproducción asexuada es muy rápida en 20. Un ratito. Vamos a hacerle entrar porque no le podía hacer entrar. A ver, un ratito. Ya. Volvemos a nuestro video, ¿ya? Sí. Un ratito, silencio. Ya.
Este tipo de reproducción asexuada es muy rápida en comparación con la reproducción sexuada. El bacilo gram negativo Enterobacteria Escherichia coli se divide cada 20 minutos. Veamos una animación de una Escherichia coli dividiéndose, separando su cromosoma y formando dos células idénticas. Esta replicación dura 20 minutos aproximadamente. Cada 20 minutos aumenta la población de esta terrible bacteria, la Escherichia coli. Esta velocidad de reproducción puede verse afectada, acelerándose o disminuyendo la velocidad por alteraciones del medio, cambio de temperatura, el pH de la célula o el uso de los antibióticos. En próximas presentaciones hablaremos acerca de cómo destruir a estas bacterias con el uso de los antibióticos y a qué parte de su estructura atacan los mismos. Y ese es el final. A ver, han visto más o menos que una bacteria es una célula, ¿no? Una sola célula, unita. Y se reproduce, primero crece un poquito. ¿Qué decía? Su material genético, su ADN, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Era uno solo. Se y dividía. se dividía en dos, se duplicaba, se hacían dos, ¿no? La célula se alargaba un poquito, se duplicaba el material genético y después se separaban las dos células idénticas, iguales. El material genético, que es el ADN, está dentro de un enrollamiento, que es bueno, cuando se hace bonito, se pone como una X, es un cromosoma. Las células, o mejor dicho, las bacterias, no está acá, solamente tienen un cromosoma, uno. Y ese tipo de reproducción o tipo de división es asexual, porque Viro no necesita ni hembra ni macho, ¿no? Solita se reproduce en dos. Por eso se llama asexual. Vamos a ver qué ingresa ahorita. Sí. Es una reproducción que se llama fisión binaria, o sea, de uno salen dos. Y miren, se multiplican pero rapidísimo, ¿no? Cada 20 minutos hay el doble. O sea, si había una, en 20 minutos hay dos. Y en otros 20 minutos hay 4. Y después 8. Y después 16. O sea, se multiplican rápidamente. Tal es así que en 14 horas, más o menos una bacteria, en 14 horas, si había una, en 14 horas habrá 250.000. Imagínense. Por eso es que su replicación es muy rápida. ¿Y por qué se multiplica muy rápido? ¿Por qué dicen? ¿Por qué creen? Porque nosotros nos demoramos años en crecer y ellos en 20 minutos ya hay dos iguales, porque son células complejas o son células bien simples. ¿Qué me dicen? Simples. Son bien simples, o sea, no tienen muchas cosas dentro de su organismo, ¿no? Solamente tienen un material genético y unas que otras organelas pequeñitas, ¿no? Una membrana que las está separando del medio ambiente, por lo tanto, como son bien sencillitas, es fácil de sintetizar, ¿no? Es como si yo quisiera hacer de repente, no sé, quisiera hacer de repente un carrito de madera que tiene 4 llantas y una madera nada más, pero si yo quiero hacer un camión con asientos, me voy a demorar mucho más, ¿no? Entonces, si yo hago algo sencillo, me demoro poco. Si hago complejo, me voy a demorar mucho más. Esas células se duplican, o sea, se reproducen por división binaria, o sea, son las bacterias. Miren, son organismos unicelulares. Por supuesto que hay algunas que son redondas y otras que son alargaditas, ¿no? Y generalmente muchas de ellas nos hacen daño, causan muchas enfermedades. Pero vamos a ver ahora una célula que es más grande. La célula más grande, por ejemplo, podemos encontrarlas en un animal, en nosotros mismos, o en una planta. Ya, ese tipo de células más complejas no es tan sencillo su reproducción. No es que se agranda y se divide en dos, no. Tiene todo un proceso, pero hay dos tipos de división. Una que es la mitosis, que es división entre dos iguales, y otra que es la meiosis, que ahora no lo vamos a ver porque esa división es una división sexual. Generalmente entre las células sexuales, si hablamos de una persona, sería pues entre el espermatozoide de un varón y el óvulo de una mujer. Esa reproducción se llama meiosis. No nos vamos a complicar por ahora la vida con meiosis, pero sí sabemos que hay una reproducción que es meiosis de las células especiales que son las células sexuales. Pero vamos a estudiar una célula que no sea sexual. ¿Cómo se llaman las células que no son sexuales? ¿Se acuerdan que dije temprano? A ver, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan o no?
las células que no son sexuales, que son todas menos las sexuales, se llaman las somáticas. Así que miren ese término por ahí. Somáticas son células que no son sexuales y se reproducen por mitosis. Es otro tipo de reproducción. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero tiene varias fases porque es bien, un poco más prolongado la división entre una célula a dos células iguales. En las bacterias es rapidito. En las células somáticas de animales y plantas es un poco más extenso ese tiempo. Vamos a ver otro video para después discutir con las diapositivas qué es lo que no se ha entendido y podemos aclarar algunas cosas, ¿no? Pero primero veamos un video de pasadita que nos relajamos un poco. Ahora vamos a ver lo que es la mitosis. Ojalá que la encuentre rápido. Creo que no estaba grabando, ¿no? Ah, no, sí está grabando. Estaba grabando, Voy a profe. pausar. Y ahora sí. Me dicen si se ve ya. Sí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Ahora estamos hablando de una célula que no es bacteria, es una célula de repente de nuestra piel o de algún órgano de nuestro cuerpo, es una célula somática, una célula un poco más compleja, se va a demorar un poco más, ¿no? Hay varios pasos. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar dos núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos. Ya, acá lo he hecho un poco más rápido, pero después vamos a ir detallando cada paso. O sea, miren, aquí aparece ya no un cromosoma, aparecen más de uno, ¿no? En el caso de algunos animales tienen 14, tienen 16, los humanos tenemos 46, o sea, 23 pares de cromosomas. 23 pares, 22 pares, o sea, 44 son igualitos, y la única diferencia son los cromosomas sexuales, ¿no? De una célula sexual. Pero son 23 pares, o sea, 43, muchos, y por lo tanto se van a demorar un poco más, ¿no? Entonces, eso es algo rápido. Vamos a ver nuestras diapositivas, a ver, de repente tenemos algunas definiciones que hacer, y después regresamos a un video un poco más extenso para que vean poco a poco cómo se lleva a cabo esa famosa mitosis, ¿no? O sea, la reproducción celular de una célula un poco más compleja, ¿no? Un poco más grande, que tiene muchos organismos, muchos organelos y que tiene no un cromosoma, sino tiene más de un cromosoma. De repente tiene 6, 14, 18, 23 pares, quién sabe, ¿no? Pero son más grandes, más complejas. Pero vamos a ver nuestras diapositivas para avanzar un poco la clase. Y acá vamos a ver algunas definiciones y de repente algunos términos que hay que aclarar con ustedes. Vamos a pasar rapidito. Esta es la semana 7 del segundo bimestre. Está grabando, ¿no? La sección la ponen ustedes, de verdad, son 2 secciones, ¿no? Y es la fecha, ¿no? Vamos a ver. Esto lo pasamos rápido. Su micrófono tiene que estar apagado para que no se haga mucha bulla. Y la cámara es encendida, ¿sabes? Ya, vamos a reconocer esto, ¿no? Es reconocer y explicar la importancia de la reproducción celular para la preservación de la especie. Imagínense, si no hubiera duplicación, no hubiera reproducción sexual, de repente llegará un momento en que desaparecen todos los seres vivos, ¿no? Así que esto es importante para mantener la especie. De repente, si hablamos de un animal pequeñito, una hormiga, también tiene que reproducir sus células para reproducirse después otra hormiga y hacer más grande, ¿no? Toda una colonia. Nosotros también, ¿no? Pero es parte de una célula. No es que yo mañana aparezca un hijo igual a mí, no, nada de eso, ¿no? Empieza de una célula chiquitita y se va reproduciendo y después se multiplica y se multiplica y se multiplica, ¿no? Por eso vimos los tipos de células, ¿no? Hay unas células muy sencillitas como las bacterias y otras que son las somáticas que son un poco más complejas, ¿no? Generalmente en los animales, así sea chiquitito o grande, y en los vegetales, ¿no? Tipo de células. Cromosoma es, a ver, ¿qué tiene el cromosoma? ¿Qué es lo que almacena? ¿Se acuerdan que dijimos?
¿El núcleo? Ah, el, ¿El núcleo? pero hay algunos cromosomas que no están dentro del núcleo. Por ejemplo, las bacterias tienen cromosomas, pero no están en el núcleo. Almacenan el material genético, o sea, el ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? El ADN, el material genético, o sea, las características de una especie para transmitirlas a sus hijos, ¿no? El ADN, en el cromosoma. Entonces, de repente no está muy claro porque no hemos estudiado mucho lo que es la célula, pero dentro de toda célula, así sea que no tenga núcleo, que si tenga núcleo, está el material genético. Estamos hablando de un ser vivo, ¿ah? Una célula. El ADN, ¿no? Que es el material genético. Y una célula sexual es diferente de una célula somática. Una célula sexual generalmente es un espermatozoide, por ejemplo, en el hombre, o un óvulo en una mujer. Pero una célula sexual es diferente de una célula asexual o de una célula somática. Nosotros vamos a estudiar células que no son sexuales. Para hacer mitosis son células que no son sexuales. Las sexuales las vamos a estudiar de repente en meiosis más adelante, que es un poco más complicadito eso. Y a pesar que es una sola célula, nos complicó un poco la vida, ¿no? A ver, Dayana. Sí, Dayana, dime. ¿Alguna pregunta? ¿Ha levantado la mano? ¿O te has equivocado? Dayana. No. Bueno, ya. Estas son las células sexuales, ¿no? Óvulo y espermatozoide. No lo vamos a ver por ahora, ¿no? Pero hay que diferenciarlas. A ver, tenemos acá la famosa reproducción sexual. Dice, las células se originan a partir de una, pues no es que salga de la nada, ¿no? Tienen que dividirse a partir de una célula para que salgan dos, ¿no? Eso se llama división celular, ¿no? O reproducción celular. Para un organismo pluricelular como nosotros, que tenemos muchas células, o una planta, como un árbol, por ejemplo, se reproducen, pues es un poco más complejo, ¿no? ¿Qué más hay por acá? Dice, bueno, esto no tiene mucha importancia, vamos a pasarlo más rapidito para ver algunas, esto es un poco de teoría, y estos son los tipos de reproducción que les estaba hablando, ¿no? En organismos unicelulares, en bacterias, se llama fisión, porque simplemente se divide en dos, algo rápido, ¿no? En 20 minutos hay dos iguales, ¿no? ¿Qué pasaba acá? El cromosoma se alargaba, se duplicaba, se separaban las dos especies y se rompían en dos, lo que se llamaba la citocinesis, ¿no? Es una reproducción un poco sencilla de las bacterias, porque las bacterias son un material, bueno, es un organismo muy sencillito, ¿no? Tiene muy pocas cosas en su interior. Eso se llama fisión binaria. Por ese caso, miren, de repente no vaya a ser que les pregunten eso. Asexual porque no necesita tener ni hembra, ni macho, ni polos positivos, ni polos negativos, ni nada de eso, ¿no? Solita, una se divide en dos. Es asexual, ¿no? Y eso se da, y en organismos pluricelulares, por ejemplo, animales y plantas, la reproducción celular ya no es por fisión, sino es por mitosis o por meiosis, ¿ya? Asexual, mitosis, lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Lo que vimos hace un ratito. Y meiosis cuando es una reproducción de células sexuales. Vamos a ver. Acá hay un término que de repente no se acuerdan ustedes. Eucariota, ¿qué significa eucariota? A ver, ¿quién me dice? ¿Iguales? No. Miren, a ver, las bacterias son organismos que tienen, Célula eucariota. claro, pero las bacterias Las células animal y vegetal. Claro, las células más complejas son las eucariotas. Las procariotas son células como Las bacterias. las bacterias. Entonces, en organismos eucariotas, las células son más complicaditas, ¿no? Más complejas. Acá sería un procariota, mira, acá está procariota, ¿no? Y acá eucariota. Nosotros somos seres eucariotas porque tenemos muchas células. Las bacterias son procariotas porque tienen solamente una célula. Acuérdense de ese término, no se pueden olvidar. Unicelulares las bacterias, ¿no? Y miren, su división por división o fisión binaria es una sola célula, acá está el cromosoma, un solo cromosoma tiene nada más, se duplicó en dos, acá tiene, ya no tiene uno, tiene dos, después se divide en dos pedacitos, a ver quién está en la sala de espera, a ver, mesa y salas. Ya. Se les va el internet, creo, ¿no? Y después, miren, se divide en dos pedacitos y salen dos células. Si antes era así una, ahora son dos iguales. Eso se llama fisión binaria. O sea, es sencillo en las células de las bacterias, ¿no? En las bacterias. Eso es con respecto a una bacteria.
Las células bacterianas generalmente tienen un solo cromosoma circular y siempre carecen de núcleo, no tienen núcleo. A ver, ¿quién más está por ahí? No tienen cámara, Cobeñas, Salas. Ya, sin embargo, el cromosoma bacteriano se encuentra en una región especializada del cerebro. O sea, tiene un solo cromosoma, ¿no? El cromosoma está unido a la membrana plasmática. Ese es el primer paso. O sea, ese cromosoma está pegado a su membrana. Después se duplica, ¿no? Pero sigue pegado a la membrana uno y el otro no. A ver, ¿quién está hablando? A ver, ¿qué me dicen? El chat. Cobeña, profe, es que sí, pues, me va lento con la cámara. Ya, si se te pone lenta con la cámara, entonces no pongas la cámara. Si los demás, si pueden tener su cámara prendida, manténganla prendida. El cromosoma está unido a la membrana. Después se duplica el cromosoma en el paso 2, ¿no? En el video vimos 3 pasos. Acá lo he puesto en 5, si no me equivoco. Dice. Ya no tenemos 1, tenemos 2 cromosomas. El segundo cromosoma también se une a la membrana, pero se une un poco más lejitos que el primero, ¿no? Se forma un tabique de separación, o sea, se trata de como si fuese una frontera entre uno y otro cromosoma, y se cierra el tabique separando las 2 cromosomas y finalmente se produce la separación. Miren, en 14 horas una sola célula, o sea, una sola bacteria, se divide en 250.000 copias, imagínense. Por eso es que a veces es importante estar lavándonos las manos y lavándonos la boca y bañándonos, todo, porque las bacterias, si no, se van a reproducir en nuestro cuerpo en 14 horas. En menos de un día hay 250.000 bacterias, ¿ah? Por eso es que tenemos que hacer bastante nuestro aseo bien con mucho cuidado. Las manos, especialmente, que tocamos con las manos todo, ¿no? Pero en organismos... ¿Sí? Y evitar tocarnos la nariz y la boca. Ah, para el coronavirus sí, ¿no? Bueno, ahora yo les diría pues que, a ver un ratito salgamos de esto. Yo les diría que eso que estamos haciendo nosotros ahora, con mantenernos tapado la boca y la nariz y las manos estar lavando cada rato, eso debíamos haberlo hecho siempre. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Ahora nos está obligando la situación, ¿no? El coronavirus nos obliga a estar lavándonos las manos a cada rato, protegernos la nariz. En otros sitios del mundo siempre se han cubierto la boca y la nariz. En los países orientales siempre se cubre. Y no es que a ellos les guste estar tapados, sino que por prevención, porque están pensando de que de repente la otra persona le puede transmitir una enfermedad. Y es más, en algunos otros países tampoco se besan como de repente en países como los nuestros, ¿no? Porque ellos están con la idea de que la saliva está transmitiendo enfermedades a otra persona, o de repente hacia mí, ¿no? Entonces, no es muy común ver esas cosas. Ahora más bien nosotros estamos tapados en la boca y todo eso por la situación que estamos, ¿no? Pero generalmente deberíamos estar siempre con la boca tapada, porque imagínense todo el ambiente, hay cuántas cosas hay, ¿no? De repente hay olores feos, de repente el humo y todo eso. Ahora que estamos con las caras tapadas, si ustedes se dan cuenta, hay menos gente agripada, no sé si se dan cuenta. Ya no hay mucha gripe. Ahora en invierno deberían estar todos con las narices tapadas, y sin embargo no. ¿Por qué? Porque se están tapando la nariz y ya no están entrando las bacterias que producen, bueno, los virus, ¿no? Que producen el resfrío común. Así que nos estamos previniendo de muchas enfermedades. Deberíamos estar así siempre, sino que nos hemos acostumbrado a estar así, pues, abrazarnos y todo eso. Pero ahora nuestra situación es distinta, ¿no? Me imagino que va a ser de aquí en adelante mucho tiempo más así. Vamos a seguir. Entonces, ahora sí vamos a hablar ya no de bacterias, sino de organismos más complejos, ¿no? Los pluricelulares, o sea, los eucariotas. Acá la reproducción se llama mitosis. Ya no es un solo cromosoma, son más de unos. De repente son 7, o 14, o 20, o 46, como nosotros, dice. Es la forma más común de la división. A ver, estos señores han puesto una foto de su cara nomás, ¿no? Son tramposos ustedes. Han puesto una foto de Silva. Ah, Silva sí mueve sus ojos. Segura no. Ya. Es la forma más común de la reproducción celular, ¿no? En los seres eucariotas. Dice, en este proceso la célula replica su material genético completamente, empleando para ello un método de organización de los cromosomas. Mire, es todo un proceso. O sea, no es tan sencillo que se duplicó y se dividió, no. Entonces, ¿qué les parece si paramos un ratito esto y vemos un video para que podamos ver un poco más detallado cómo es paso a paso esta famosa mitosis, la reproducción
celular en organismos más complejos, eucariotas. ¿Ya? Vamos a salir un ratito de esto, paralizo un ratito este que está acá. Y también hay que, ay, se me pierden los botoncitos. Un ratito. Ay, ¿dónde está? Se me pierden los botones. Acá están los botones. Compartir sonido ya está compartido. Y ahora sí. Sí se ve, ¿no? Sí, Ya. pero La mitosis. Primeramente debemos saber qué es la mitosis. La mitosis es el nombre que se le da a la división celular asexual que se produce en células somáticas después de la duplicación del material genético, y en este proceso se obtiene, a partir de una sola célula madre diploide, dos células hijas, también con la misma carga genética, es decir, diploides. Debemos entonces conocer qué significa realmente diploide. Esto quiere decir que se encuentra dotada de dos juegos de cromosomas. En un juego de cromosomas encontraremos 23 cromosomas, lo que quiere decir que al ser doble juego de cromosomas tendremos una carga total de 46 cromosomas. Y si bien estamos hablando de cromosomas, debemos tomar en cuenta o conocer qué es un cromosoma. El cromosoma es la forma compacta del material genético. Para comprender la mitosis, debemos conocer ciertas porciones específicas del cromosoma, como por ejemplo el brazo corto, el brazo largo, una porción céntrica que se conoce como centrómero y dentro de la cual se observa el cinetocoro. Además de esto, debemos conocer que el conjunto del brazo corto con el brazo largo forma las cromátidas. A pesar de que generalmente observamos al cromosoma en esta forma, solo obtiene esta forma definida cuando se inicia el proceso mitótico. Antes de que se inicie el proceso mitótico, el material genético se encuentra dispuesto de forma desorganizada, como se observa acá. De esta forma, llegamos a la mitosis como tal. La mitosis está conformada por fases. Son 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase corresponde a la primera etapa en el proceso de división asexual o mitótica. Para la comprensión de la profase debemos puntualizar ciertas características importantes celulares, como por ejemplo un núcleo que contiene el material genético en un inicio desorganizado, estructuras intracelulares que se conocen como centriolos, y todo esto a su vez contenido en una membrana celular. En la profase se despliegan características importantes, dentro de las cuales observamos primeramente la condensación u organización del material genético en cromosomas, que son estructuras con forma tradicionalmente de X. Además, en la profase se inicia un proceso de migración de los centriolos. Estas estructuras intracelulares se van a movilizar, denotando de esta manera los polos celulares, y proyectan al ecuador de la célula estructuras tubulares conocidas como usos mitóticos, que permiten el anclaje de los cromosomas a dichas estructuras. Además, en la profase, en un inicio, el material genético observado en forma de cromosomas está contenido en la membrana nuclear, y para el culmino de la profase, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres a nivel del citoplasma. Y es en este momento donde culmina la profase y se inicia la metafase. En la metafase... Un ratito, paramos a la profase porque ha sido muy largo, ¿no? Ya. Pero, a ver, empecemos con la profase, que es la primera etapa. Antes de la profase está la interfase. En la interfase, que no le incluye acá, el material genético ya se ha duplicado. O sea, ya no hay una cantidad de cromosomas, sino hay el doble. La célula inclusive ha crecido un poco. El núcleo está desordenado, así, ¿no? Medio desenrollado, los cromosomas, ¿no? Pero después, en esta profase, el núcleo, o sea, los cromosomas ya se organizan en forma de X, algo así, ¿no?
Se supone que ahí ha puesto 4 cromosomas, pero no necesariamente tiene que haber 4, puede haber en nosotros hay 23 pares, o sea, hay 46, sino que no va a dibujar los 46 porque nos complicaríamos un poco. Va a estar haciendo una representación de lo que podría pasar con 4 cromosomas nada más. En la profase, ¿qué es lo que pasa? Mire, dice que el material genético se enrolla y se forman unas X, ¿no? Que son los, ¿cómo se llaman los X? Que hace el material genético bien organizadito. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El ADN. Los cromosomas. Los Cromosomas. Esos mantienen el material genético adentro, sino que ya están enrollados. Miren, todo un proceso, ¿no? Primero están todos así como si estuvieran despeinados así, y después se organizan y se forman así unos rollitos que si ustedes lo ven en el microscopio son así filamentos que están como si fueran hilos, ¿no? Pero forman unas X. Ya son cromosomas y están organizados. Pero están organizados de a 2, porque un cromosoma en realidad, no sé si lo podemos ver, notito por acá en la pizarra, acá está. Un cromosoma más o menos es algo así, ¿no? Es una X, más o menos así, un brazo corto y un brazo largo por acá. Pero todo está enrollado, ¿ah? Acá está, se supone que viene de un rollo, se ha enrollado, ¿no? Este material genético ya está enrollado, está organizado. Pero en realidad esto era uno solo. O sea, esto era una hebra y una hebra por acá, sino que ahora se ha duplicado. Esa duplicación se lleva a cabo en esta profase y después no solamente eso, sino que están dentro de un núcleo. Y lo más importante de esto es de que el núcleo va a romperse. O sea, la membrana se va a romper y estos van a estar solitos, van a estar sueltos. O sea, ese es el fin de la profase. Cuando ya el núcleo ya no tiene membrana, ahí van a comenzar a alinearse en un polo, o sea, en una línea, para que vean, esta sería la segunda fase, que sería la anafase. No, la metafase. O sea, primero es profase, después la metafase. Vamos a ver entonces la siguiente fase, que es la metafase, ¿no? Después hacemos un resumen de todo esto, así que no se compliquen la vida. La metafase. Se ve, ¿no? Debemos recordar las características anteriormente descritas del cromosoma. Como por ejemplo, dijimos que íbamos a encontrar una porción céntrica conocida como centrómero y que en su interior encontramos el cinetocoro. En la metafase, los usos mitóticos se anclan al cinetocoro, permitiendo que los cromosomas tengan un posicionamiento fijo. A culmino de la profase, teníamos cromosomas libres a nivel del citoplasma, como la imagen que pueden observar justamente ahora. Sin embargo, en la metafase, estos cromosomas se organizan a nivel del ecuador de la célula, y esta es la particularidad más importante de la metafase. Cromosomas en el ecuador de la célula altamente visibles. Así llegamos a la anafase. Ya, entonces, en la metafase ya las cromosomas están en una línea, ya no están desordenados en el centro, no hay núcleo, ¿eh? No hay núcleo, están alineados en una línea. Y después, en la otra fase ya se van a ubicar en otro lado. Vamos a ver qué pasa con la otra fase. Sería la anafase. La anafase corresponde a la tercera etapa en el proceso de división asexual o mitótica. Para comprender la anafase debemos recordar las características del cromosoma más importantes, como por ejemplo que el cromosoma es una estructura conformada por un brazo corto y un brazo largo, y que su conjunto forman las cromátidas. En la anafase, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas. De esta forma se duplica el material genético de la célula. Las cromátidas, que en un inicio se encuentran a nivel del ecuador de la célula, comienzan en la anafase un proceso migratorio a los polos de la misma. Las cromátidas de esta forma se acercan poco a poco a los centriolos y, debido a la duplicación anterior, el material genético para este momento ya ha sido duplicado. De esta manera culmina la anafase e inicia la telofase en el momento en el cual las cromátidas alcanzan los polos celulares, es decir, alcanzan los centriolos. La telofase se caracteriza por 2 eventos importantes. El primero será la restitución de la integridad de la membrana nuclear, que ahora con el ADN o material genético duplicado formará 2 núcleos independientes.
Y la segunda eventualidad es la elongación y luego ensanchamiento del citoplasma, que culmina con la formación de dos células totalmente independientes, dando resultado entonces a dos células hijas a partir de una célula madre, y culminando así la mitosis. Ya ves, entonces no es tan sencillo, ¿no? Bueno, no sé si ustedes lo han visto por primera vez. ¿Lo han visto por primera vez o ya han visto esto antes? A ver quién me responde. ¿Lo han visto? Primera vez, profe. Ah, ya. Entonces sí es un poco difícil verlo, ¿no? Ya, yo pensé que lo habían visto antes. Pero, en conclusión, primero la célula es una sola, y esa célula primero tiene que prepararse para poder duplicarse, ¿no? Así como una señora de repente se prepara cuando va a dar a luz, algo así, ¿no? Una célula tiene que prepararse, tiene que hacer primero crecer un poco su material, tiene que llenarse de algunas cosas dentro, proteínas, enzimas, que es necesarias para su duplicación. Primero esa preparación es muy larga, es muy extensa. Esa parte no lo hemos estudiado nosotros. Imaginemos que nuestra célula ya está lista para reproducirse. Antes de que empiece a reproducirse, esa etapa o esa fase se llama la interfase. Acá no la he explicado porque se supone que esa es una fase distinta de la mitosis. La célula ya ha crecido, se ha preparado, está lista, necesita todo lo que necesita, lo tiene ahí adentro de su núcleo, dentro de su citoplasma, dentro de la célula misma, pero va a producirse recién la duplicación. ¿Qué es lo que hace primero? En la primera parte, la célula ya tiene el duplicado, duplica el material genético, ¿no? O sea, los cromosomas ya no son 4, sino van a ser 8, sino que están pegados uno con otro, están así. Entonces, lo que tiene que hacer en la primera fase, que es la profase, ahí el núcleo desaparece, es lo más importante. Ya no habría esa membrana que cubra el núcleo. O sea, tendríamos que ver más o menos así, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Lo más importante es eso. O sea, si a mí me dijeran qué es lo que tengo que representar en una profase, pues sería, imagínense una célula que está algo así, grande, y acá el núcleo lo puedo poner como punteadito porque va a desaparecer. No sé si se ve ahí. Depende, con color negro se ve un poco más, ¿no? Este núcleo, que era un poco más gruesito, ahora ya se ve apenas, ¿no? Apenitas se ve. Acá se supone que hay otros organelos, por acá, por acá, por acá, ¿no? Ya. Y adentro está el material genético que ya está duplicado. Acá están los cromosomas, vean que se están organizando recién, ¿no? Supongamos que hay dos, ¿no? Ya. Entonces, lo más importante de profase es que este núcleo ya va a desaparecer. Entonces, cuando desaparece este núcleo, automáticamente ya no estamos en la profase. ¿Qué sigue después de la profase? ¿Se acuerdan? Metafase. Metafase. En la metafase, estos que están acá, ahora, estos puntitos ya no están por todos lados, están por acá. Y en la metafase, los cromosomas se van a alinear, imagínense más o menos algo así, ¿no? Uno por acá y uno por acá. Se ponen al centro. Ya no hay membrana nuclear, no hay núcleo, ¿ah? Se ponen en el centro los dos, como si estuviesen así, no sé, paralelos unos con otros, ¿no? Algo así, uno por acá, así. Se alinean, se alinean. Esto es en la metafase. Y en la anafase, ¿qué es lo que pasa? Se dividen. Dividen, acá hay un pedacito y acá hay otro pedacito, y acá estos están yendo por este lado, ¿no? Miren, más o menos si nosotros vemos una foto con una cosa parecida en donde ya los cromosomas se han dividido, ya no es una X, ahora son como si fuese una L, algo así. Entonces van a irse a los polos, se van a los extremos. En esta fase ya está duplicado el material genético, porque había uno solo, ahora teníamos dos, ahora tenemos 4. Se duplica y se van yendo hacia los polos, se vaya sellando. Por eso es que hay unos filamentos que están por acá, que los unen a todos, ¿no? Por esta parte central, algo así. Eso se llama es la tercera fase, que es la anafase. Y finalmente, cuando ya llegan al otro extremo, o sea, cuando ya llegan acá, por ejemplo, por aquí vamos a ver, estos se juntan por acá, estos dos, y acá también, se van bien al extremo, vamos a ponerlo más acácito, y por acá el otro. Simplemente ya no están como forma de L, ahora van a desenrollarse, se desenrollan. Y acá también se desenrollan. Y acá también se desenrollan, y acá también se hacen un entrevero, ¿no? Y aparece, ¿qué aparece? Un núcleo.
La membrana del núcleo. Acá también aparece la membrana. Aparece. Eso es la telofase. Cuando aparece la membrana del núcleo, automáticamente esto ya se hace como Divide. de una estrechez, más o menos así, ¿no? Se estrecha y finalmente se separan en dos. En realidad, la última fase, cuando ya se separan en dos, ya es, la telofase sería hasta ahí, ¿no? La parte en donde ya se dividen en dos células, sería pues células por acá, divididas iguales, se llama la citocinesis. Sino que este señor lo ha juntado la telofase con la citocinesis, cuando se separan completamente, ¿no? En el material de las diapositivas hay un paso que es la citocinesis, cuando ya se separan completamente dos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora nuestras diapositivas para seguir un ratito, avanzar nuestra clase, y vamos a ver si es que hay algunas preguntas por ahí. En primer lugar, quiero ver qué hora es. Las 12:58. Muy bien, sí tenemos tiempo. Vamos a avanzar entonces con esto. Ya, vamos a ver entonces la mitosis. Dice, acá se duplica, vamos a ver nuestros pasos mejor acá. ¿Ya? Dice, en la interfase, dice, este paso no está en la mitosis. Mitosis es cuando ya comienza a dividirse. Acá se está preparando recién la célula. Dice, la célula se prepara para el proceso de reproducción, o sea, de duplicación, ¿no? Su ADN se duplica y toma las medidas internas y externas pertinentes. O sea, todo lo que necesita, ya lo tiene que tener listo, como si fuera una persona que está bien organizada, ¿no? En este caso es una célula bien organizada, para poder hacer su división, ¿no? Y después de la interfase, cuando ya está lista la célula para dividirse, empieza la primera fase, que es la profase. Dice, la envoltura nuclear se rompe, es lo más importante. Se disuelve, o sea, se desaparece prácticamente, poco a poco, ¿no? Se duplican, centrosomas son unos puntitos que se van a ir a los polos, no sé si vieron en el video, ¿no? Y cada uno se desplaza hacia los extremos de la célula formando unos microtúbulos. ¿Qué es lo más importante de la profase? Que el núcleo desaparece, o sea, mejor dicho, la envoltura del núcleo desaparece, ¿no? Y los cromosomas están bien organizaditos, ¿no? En forma de X. Profase. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador, o sea, se alinean en el centro, ¿no? Cada uno de ellos se ha duplicado ya en la interfase, ¿no? Acá se ha duplicado, pero acá ya se han alineado en el centro, como vimos en la figura, en el centro, ¿no? Finalmente, en la anafase, se separan, pero ya se dividen en dos pedacitos. Y se separan del centro y se van a los polos, ¿no? Los dos pedacitos, las L's, ya no los X, sino las L's. Y finalmente en la telofase aparece nuevamente la envoltura nuclear, el núcleo. Y finalmente ya viene una fase que es la sinosíntesis que les digo, ¿no? La citocinesis, ya acá, después de la telofase, acá en la citocinesis se aparecen dos células iguales, ¿no? Mira, acá no aparece la citocinesis. Dice, acá tenemos una célula, en la interfase se está preparando, está preparada ya lista, empieza la división en la profase, miren, la membrana nuclear ya no está separando, poco a poco se está desapareciendo. Acá ya en la profase el núcleo prácticamente ya no se ve. Y en la metafase los cromosomas están en el centro, o sea, en el ecuador, le dicen así, ¿no? Alineaditos, están listos. ¿No? Después se separan, miren, lo que era X, ahora ya no son X, son pedacitos que parecen una B chica, ¿no? Una V. Y se van a ir hacia los polos. En la anafase se ve esto. Ya no hay X, ¿ah? Soy como si fuese una L, como si fuese una B. Y finalmente, bueno, esta es una anafase más tardía, dice, ¿no? Ya van a los polos y finalmente la telofase aparece nuevamente la membrana nuclear. Hay fotos sobre esto, ¿ah? Depende, las tengo por acá. Y esta es la otra reproducción celular en donde ya estamos hablando de células sexuales, ¿no? Esto no lo vamos a ver por ahora, pero existe una tercera forma de división que es la meiosis. Es algo parecido a la mitosis, pero con dos etapas, o sea, el doble de la mitosis. Por eso es un poco más compleja. No vamos a hablar. Mire, es larguísima, miren, todo esto, ¿no? Entonces, lo estoy poniendo para que vean que sí existe una tercera división celular y la vamos a ver de repente más adelante, ¿no? Es un poco más complicadita. Pero primero veamos lo que es la mitosis. La mitosis es base para ver la meiosis. ¿Por qué es importante la reproducción de las células? Para permitir la existencia de organismos, ¿no? Si no, desaparecen las especies, ¿no? Tenemos que dividirnos.
Pero no solamente hay que dividirnos para poder crecer más, sino también para restaurar nuestros tejidos que están ya dañados, ¿no? Nosotros tenemos células que están en constante reproducción y también están muriendo algunas para que puedan dar paso a las que están recién apareciendo. Por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando yo me rasco aquí en la mano, aparecen como unas escamitas que se van al piso, son células que ya están muertas, ¿no? Entonces hay que reponerlas. Hay que reponerlas, se supone que con una mitosis, ¿no? Las células tienen que reproducirse para poder dar paso a las que ya murieron y reemplazarlas, ¿no? Y también para ustedes que están en constante crecimiento. Cada tejido sufre daño, miren, los tejidos, por ejemplo, la piel, no sé, la membrana que cubre el hígado, la membrana que cubre a nuestro cerebro, todas esas son compuestas de células y hay que estar en constante reproducción, hay que estar cambiando las viejas por las nuevas, las muertas por las vivas, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la reproducción de las células. Dice, cada año se envejece, todo eso, ¿no? Entonces hay que reemplazar a las células viejas y a las células muertas también, ¿no? Es decir, la división celular hace posible tanto el crecimiento, así como ustedes están creciendo ahorita, ¿no? Como la reparación de tejidos dañados. Entonces, miren, no solamente es para crecer la reproducción, sino también es para reparar tejidos dañados, ¿no? No solamente hay que crecer. A ver, y acá vienen algunas preguntas. Antes de las preguntas, vamos a ver si aclaramos algunas cosas. Entonces, miren, no nos compliquemos la vida con nombrecitos un poco extraños por ahora. Simplemente vamos a hacer una especie de resumen. Estamos hablando de una célula que es un poco compleja, que es una célula eucariota, no es de una bacteria. La bacteria se reproduce por bipartición, ¿no? Acá no, acá hay todo un proceso. Primero la célula que es adulta se tiene que preparar. Esa etapa es la interfase. En la interfase ya el material genético ya se ha duplicado. O sea, mira, hemos salteado ese paso. Y está lista para duplicarse, no el material genético, sino duplicarse toda la célula, de una a ser dos igualitas. Esa etapa de preparación es la interfase. Cuando ya empieza la mitosis, que es primero la profase, después viene la metafase, después viene la anafase y después viene la telofase, que es la última, ¿no? Después de la telofase, la célula ya se divide en dos pedazos y una de ellas, independiente de otra, ya están listas para volver a reproducirse. Pero ¿se reproducirán rápidamente como las bacterias? ¿O tienen que esperar un tiempo? ¿Ustedes qué creen? Miren que hay que esperar un tiempo. Todo eso demora un montón. Si nosotros más o menos calculáramos entre un día, como si se demorara un día en reproducirse una célula, imagínense que 23 horas la célula está recién acostumbrándose a su nuevo medio de vida, ¿no? Y en una última hora, de repente entre las 11 de la noche y 12 de la noche, ahí recién se prepara para volver a reproducirse. O sea, tiene todo un proceso en donde se adapta, crece, se enriquece de cosas, proteínas, de enzimas, de cosas que son importantes para ella, como nosotros, ¿no? Que crecemos y después que ya estamos adultos, recién vamos a pensar en reproducirnos. O sea, no es de que ya ahora me vuelvo a reproducir rápido, como las bacterias. No, las bacterias se reproducen y después se vuelven a reproducir y se vuelven rapidísimo, ¿no? Acá no. Estas células tienen un proceso. Primero es todo un proceso y después cuando ya están listas para reproducirse, tienen unas 4 fases que son la de división mitótica, o sea, la mitosis. No es tan sencillo como la otra, ¿no? Entonces, eso es en resumen. Vamos a volver a las preguntas y de repente ahí aparecen algunas cosas por aclarar, como siempre. Hay un video más. Los podría ver. Nos va a dar tiempo, ¿ah? A ver, vamos a ver si es que lo ponen una vez. A ver. Miss Emperatriz estaba por ahí también, creo, ¿no? ¿O ya no? Ya no, ya. No, la misma Emperatriz fue. Por eso es que ustedes están sin cámara, ¿no? Ya bueno, ya. A mí no es importante la cámara, de verdad. Pero sí tienen que estar atentos, ¿ah? Ya, entonces ya si entró ya no va a entrar. Entonces ya no tenemos mucho apuro. Vamos a terminar esta... No, primero vamos a ver el video. Quiero enseñarles ese video que es importante. Vamos a paralizar un ratito esto. Ya, vamos a ver rapidito. Este no es tan largo. Creo que está en inglés inclusive. Ya, es un minutito nomás. Miren, imagínense que estamos chiquititos y entramos a la célula.
Es como si fuera una película, ¿no? Como si estuviéramos viajando nosotros adentro, como si fuéramos algo así como un fantasmita. Pero se ve todas las fases, sino que rapidito, ¿no? Y al final la célula que descansa un poquito para poder volverse a reproducir más tarde, ¿no? Algo me han escrito por ahí, no sé, a ver qué me han puesto. Dice, jajaja, dice. Igual las dos mitades, sí. En mitosis las dos células son iguales, ¿ah? En la meiosis ya no. Entonces, vamos a nuestra clase para terminar con las preguntas, que a veces con las preguntas a veces se aclaran muchas cosas. Estamos acá. Sí, con las preguntas se aclaran bastantes cosas. O sea, a veces es bueno que nos pregunten para poder ver si es que hemos entendido algo. O de repente regresemos de nuevo, regresamos a ver qué es lo que no hemos visto bien. Dice cuestionario, dice, ¿hay alguna...? Esto sí es un poco para pensar. Dice, ¿hay algunas células que no sufren mitosis en toda su vida? ¿Quién crees que sea? Sí hay. A ver, ¿alguna célula de nuestro cuerpo no se duplica, o sea, no se reproduce? ¿Habrá alguna De célula? nuestros cuerpos, ¿Ustedes qué creen? No hay. Sí hay. no. Son nuestras neuronas que están en el cerebro. Lamentablemente nuestras neuronas son células que están ahí, están creciendo, y llega un momento en que van a morir. Tenemos millones. Sí, pero va a haber un momento que ya no se reproduce, o sea, esas células no se reproducen. Aunque últimamente ha habido un estudio en donde dicen que sí están reproduciéndose algunas neuronas, sino que no está muy definido. Hasta ahorita, las únicas células de nuestro cuerpo que no se reproducen, o sea, no hacen mitosis, son las células del cerebro, que son las neuronas. Por eso que nosotros no podemos estar golpeándonos la cabeza, porque si no, se mueren nuestras células y ya nadie las va a reponer. No es como el caso, por ejemplo, de mi piel, ¿no? Por ejemplo, yo me corté un pedazo de mi mano con un cuchillo y mañana aparece nuevamente otra capa de células porque se reproducen, ¿no? Igualito de repente mi hígado. Me cortan un pedazo de hígado, de repente en una operación tengo algún problema del hígado y más tarde aparecen nuevas células. Por supuesto que el hígado no va a tener la misma forma, ¿no? Va a ser un poco deforme, como cuando nos quemamos a veces, ¿no? Pero aparecen nuevas células que reponen a las antiguas que han muerto, somáticas. Somáticas son todas las células, ¿eh? Por si acaso, pero todas las somáticas sí se reproducen. Las células de la cabeza, o sea, las células del cerebro, las neuronas, hasta que yo sepa, no se pueden reproducir. Por lo tanto, acá la respuesta es las neuronas. Pero les estoy diciendo que ahora están haciendo investigaciones y están demostrando que sí se pueden reproducir. Total, al final es una contradicción. La ciencia avanza, pues, ¿no? Saben que ustedes todos los días siempre aparece algo nuevo. Entonces, son las neuronas acá, ¿ya? Por si acaso. La envoltura nuclear se desorganiza durante la metafase de la mitosis. ¿Es verdad esto? Que Sí, verdad. en la mitosis, en la metafase, a ver, miren bien sus figuritas. Sí, La profesor. envoltura nuclear no se rompe en la metafase, ¿ah? Se rompe en la profase. Así que esto que está acá es falso. Tiene que decir, No. ¿la envoltura nuclear se desorganiza durante la metafase de la mitosis? No se desorganiza. Y esa etapa es la profase. Ahí sí se rompe el núcleo, ¿no? Se rompe la membrana nuclear. ¿En qué fase están estas celulitas? Miren, acá hay unas figuritas. ¿Qué creen ustedes? Mira, acá ya está prácticamente separado el material en dos y están en diferentes polos ya. Citocinesis. No, pero la citocina es cuando ya tienes dos, ¿ah? Acá todavía no, acá están prácticamente como unidas, ¿no? Pero ya están Mitosis. Sí, es la mitosis, pero ¿qué fase de la mitosis? ¿Será la inicial, o sea, la profase, la metafase, la La metafase? inicial. Pero miren, acá ya están casi por dividirse. Yo diría que es una etapa final, ¿ah? La etapa final. ¿Y cuál es la etapa final? Telofase. La telofase. Yo diría que es la telofase acá. Telofase. Vamos a ver la otra. Miren, acá se tratan de agrupar en el centro. A ver, ¿cómo es? Los cromosomas estamos hablando, ¿no? A ver, cuando se trata de agrupar en el centro, ya no, acá está ya el final, ¿no? Acá está en el centro. Se supone que las X se han dividido en dos pedazos y se están yendo un poco a los polos. Pero están en el Anafase. Esta es, sí. Anafase ya están más cercanas al polo, diría yo. Sí, es anafase. Están en el centro, ¿no? Están en el centro más que todo. Anafase es esta. Pero miren acá. Acá sí está todo. En el núcleo ya no hay núcleo y están un poco desordenadas. Esta sí es la etapa inicial, que es la profase. Esta es la profase.
la profase. Después viene esta, ¿no? Que ya se separan en dos pedazos, están en el ecuador. Y vamos a ver la última. Acá, miren, acá tenemos prácticamente, a ver, acá diría más bien que esta es la primera etapa. La primera fase, Esta profesor. es la primera, esta es la profase. Esta es la De derecha a izquierda va. No, pero esta es la profase. Después sigue la profase, sigue la metafase. Claro, sigue esta. Claro, está de derecha a izquierda, tienes razón. Esta es la primera etapa, donde todo el material está sin núcleo, ¿no? A ver, chino, que está entrando. Después acá ya se están alineando en el centro, que es la metafase. Metafase. Pero están usando dos personas. Y acá también. Sino que en las fotos es un poco complicado a veces mirar, ¿no? Después de la metafase, acá ya se están yendo al ecuador, se están separando, anafase, y finalmente ya se han dividido prácticamente, y comienza a aparecer el núcleo nuevo, ¿no? En cada uno. Pero todavía no se han separado, ¿ah? Entonces sería profase, metafase, anafase y telofase, al revés, ¿no? Está de cabeza, no está al revés esto. De derecha a izquierda está así. A ver, otra pregunta. Ya, pero hay que identificar bien esas cositas, ¿no? Poco a poco. Completa, dice, las bacterias son organismos que se reproducen por, ¿se acuerdan? ¿Qué eran las bacterias? ¿Unicelulares o pluricelulares? Unicelulares. Que se reproducen por Unicelulares. Unicelulares. mitosis o por bipartición o fusión Mitosis. binaria. No, las bacterias no son por mitosis, ¿ah? Son Por la bipartición. por bipartición o fisión binaria también se llama, ¿no? Ajá. Fisión binaria, ¿no? Bipartición. Simplemente se separan en dos, no es tan complicado. Acá le complica, las bacterias son distintas de las otras células, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene una bacteria? ¿Se acuerdan cuántos tenía? Es tan sencillo. 28. No, una bacteria es bien sencillita, no tiene mucho. 23. Tiene una nomás. La bacteria tiene un cromosoma, un X. Nada más tiene uno. Hay que dividirlo en dos nada más. Las bacterias... ¿El 5 es un X? Sí, tiene un solo cromosoma nada más, la bacteria. Las otras células de otros organismos, animales y vegetales, tienen muchas cromosomas. Esta tiene solamente un cromosoma. Lo vimos en el video al inicio. ¿Te acuerdan que decía un cromosoma se alarga y se divide en dos? Uno nada más. Así que aquí la respuesta es uno nada más. ¿Cuántas bacterias habrá después de 14 horas a partir de una? ¿Se acuerdan? 250.000. 250.000, más o menos, ¿no? En un promedio, ¿no? 250.000. Imagínense cuántas bacterias tenemos después de 14 horas. La etapa de la mitosis en la que la célula se prepara. ¿Se acuerdan? En realidad no pertenece a la mitosis, pero es una etapa. Para prepararse, primero, antes de dividirse, están en la interfase. Telofase. No, acá es la interfase, ¿eh? Hay que prepararse. Es interfase acá, interfase. Miren, ustedes es por primera vez que están viendo eso, así que... ¿La 9 es interfase? A ver, la 7 entonces es interfase. La 7. La 8, etapa de la mitosis en la que la célula se separa finalmente. Citocinesis. Citocinesis, acá es citocinesis. La 9, la reproducción celular se produce solamente en células sexuales. La reproducción celular, a ver, ¿cómo se llama? Dijimos, ¿cómo se llama esa reproducción celular entre células sexuales? No es mitosis, ni tampoco es fisión binaria, es la meiosis, que no le hemos dicho ya, ¿no? Meiosis, acá es meiosis. Meiosis. Lo vamos a ver más adelante, la meiosis, tiene razón. Ya, vamos a ver la otra. Estamos llenando nuestro cuestionario para ver más adelante si hay algunas preguntas. Ah, mira, de nuevo aparece la 7. Ya, creo que he duplicado esa diapositiva. La 10. La reproducción celular es importante ¿para qué? A ver. El cuerpo. Sí, para el cuerpo, pero a ver, ¿qué está pasando con ustedes que todavía están pequeños y que tienen que... Desarrollo. Para el desarrollo. Claro, para el desarrollo de organismos y para... Mi punto, profe, yo lo dije. Ya, ¿y para qué más? Aparte de para desarrollar. ¿Quién es? Y para
Para reparar, ¿no? Para reparar, porque nuestros tejidos están a veces... Para reparar, profe. El reparar. Entonces es para... Para reparar. para El desarrollo y para reparar. Para Para construir. el desarrollo de los organismos y para prepararlos. y para reparar los tejidos dañados. ¿Se terminó? Vamos a ver las tareas que ustedes tienen que hacer para ayudarles. a la ¿Quién es? ¿Quién es? Ruiz. Pero yo no, le voy a decir a la profesora Margarita, ¿ya? Sí, es que yo no puedo evaluarlos por ahora, a menos que me digan. Ya voy a decir a mi Margarita que es Ruiz, pero no solamente Ruiz, ha estado Luciana, ha estado Gus, quizá. Todos han participado bien. Pero yo soy Luciana Ruiz. Ah, ya, Luciana Ruiz. Ya, bueno. ¿Está grabando esto? Sí. Vamos a pausar un ratito esta grabación. Ya me han informado que el lunes empiezan los exámenes. Estamos el día miércoles, ¿no? El lunes empiezan los exámenes bimestrales. La verdad no sé cómo van a hacer porque ya está programado. De repente les van a dar a ustedes, a sus papás, el cronograma. Pero no sé cómo va a ser. Yo pensé que iba a ser en nuestras horas de clase y ahora me están diciendo que es en diferentes horas. Hay que estudiarlo un poco. ¿Alguna pregunta? Más o menos, ¿no? Miren que esta clase yo sé que es un poco complicadita para ustedes porque es algo que por primera vez están viendo. Hay que verlo de una vez, pues, para que veamos todo lo que más adelante vamos a tener que afrontar. O sea, de una manera u otra tenemos que ver estos temas un poco complicaditos para poder ir estudiándolos poco a poco. Si no lo vemos nunca, nunca vamos a enterarnos de cosas, ¿no? Así que ya saben que este tipo de reproducción consta de 3 diferentes formas, ¿no? Hemos visto una sencillita, que son las bacterias, y otra un poco más complicadita, que es la mitosis, que es lo que pasa en todas nuestras células, a excepción de las células sexuales, que son la meiosis, que lo vamos a ver más adelante. De repente la siguiente semana, no sé, vamos a ver. Sí. Si no hay preguntas, vayan a almorzar. Chao. Chao, profe. Chao, profesor. Gracias por terminar la clase.